El tejido nervioso está integrado por células altamente especializadas encargadas de recibir, analizar, generar, transmitir y almacenar los estímulos internos y externos que recibe el organismo. Dichas células se dividen en neuronas, las células funcionales del sistema nervioso, y neuroglía, las células de soporte. Así pues, el propósito de este video es estudiar los componentes celulares y tisulares del sistema nervioso y comprender los procesos de sinapsis química y eléctrica. Los objetivos del video serán reconocer las características y las funciones del tejido nervioso del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, identificar la estructura de las células del tejido nervioso así como su clasificación funcional y morfológica, comprender los procesos físicos y químicos relacionados con la histofisiología del tejido nervioso. La primera fase del desarrollo embriológico es la inducción de la placa neural. En ella, a partir del ectodermo inducido por la notocorda y el mesodermo subyacente, se diferencian las células del neuroectodermo llamadas neuroblastos. Cuando los neuroblastos se diseminan, forman la placa neural en el dorso del embrión, la cual se desarrolla longitudinalmente hacia la región cefalocaudal, mientras que sus bordes laterales desarrollan depresiones longitudinales formadas por pliegues neurales llamadas surco neural. La siguiente fase es la migración de neuroblastos hacia el surco neural, donde se favorece la diseminación de los neuroblastos en células unipolares, constituyentes de la cresta neural, mientras los pliegues se fusionan entre sí para formar el tubo neural y sus polos forman un epitelio pseudoestratificado denominado neuroepitelio. Las células unipolares, posteriormente en la fase de agregación neuronal, terminan de diferenciarse en células pseudounipolares, bipolares o multipolares. Además, después del cierre de los neuroporos, forman tres vesículas que corresponden al prosencéfalo, al mesencéfalo y al romencéfalo, que se continúa con la médula espinal. Los organelos de las neuronas son especializados para sintetizar neurotransmisores y otras moléculas de señalización molecular, mientras que las prolongaciones dendríticas y axónicas favorecen la formación de sinapsis. Después, en la fase de diferenciación celular, se forman las células gliales, que sirven de sostén físico y metabólico para las neuronas. Las células gliales del sistema nervioso central se diferencian en astroglía y oligodendroglía. Por su parte, las células de Schwann hacen lo propio en el sistema nervioso periférico. Las neuronas maduras entran en fase G0, mientras que el resto mueren por apoptosis. Consecuentemente, en la edad adulta no se producen nuevas neuronas. Sin embargo, la formación de sinapsis entre neuronas continúa. La histogénesis de las células del sistema nervioso está medida por moléculas mitógenas. Se ha descrito que algunos neurotransmisores como lo son serotonina, noradrenalina, acetilcolina, gamma-aminobutirato o GABA-dopamina están implicadas en el control del ciclo celular, induciendo la neurogénesis. El factor de crecimiento nervioso es un ligando para el receptor TRK-AB de las neuronas. Así pues, cuando TRK-AB se une a su ligando, se produce una cascada de segundos mensajeros que convergen la activación de RAS y la fosforilación de MAPsinasa para replicar el material genético. Al mismo tiempo, los receptores acoplados a proteína G generan una señalización similar cuando se desprende la unidad G-alp y se une a una adenilciclasa para sintetizar AMP cíclico, a partir del ATP. El AMP cíclico es un segundo mensajero que activa a RAS y APKA. El resto del proceso es análogo a TRK-AB. Cabe señalar que las moléculas ayudan no solamente a la proliferación de las neuronas, sino también a su diferenciación en células gliales o componentes del sistema nervioso central y periférico. Las células del sistema nervioso se comunican entre sí por medio de proteínas integrales. De tal suerte, las moléculas de adhesión celular del sistema nervioso, CAMNs, son glicoproteínas que se unen selectivamente a las neuronas y las células gliales durante el proceso de migración neuronal. Las uniones de cadenina N son uniones adherentes al sistema nervioso central que miden la comunicación interneuronal. Al igual que otras uniones adherentes, utiliza adaptadoras o cateninas para unirse a los microfilamentos de actina del citoesqueleto. Morfológicamente, el sistema nervioso tiene dos divisiones, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es la masa nerviosa encargada de procesar e integrar los impulsos nerviosos y realizar los procesos cognitivos. Se integra por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo, que se encuentra protegida por el cráneo. Desde el punto de vista histológico, la parte externa del encéfalo o materia gris contiene los cuerpos neuronales, mientras la parte interna o materia blanca está compuesta por las fibras nerviosas. El encéfalo se encuentra inmediatamente subyacente a las meninges, tres membranas de tejido conjuntivo que dan sostén físico y metabólico al cerebro. La dura madre es la membrana externa con alto contenido de tejido adiposo y bien vascularizado. El aracnoides es la membrana intermedia, transparente y delgada, la cual contiene líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo, encargándose del intercambio de nutrientes por difusión facilitada. La pía madre es la membrana que se une a la superficie cerebral por medio de haces de colágeno y ramificaciones de los vasos sanguíneos. La médula espinal es el tejido nervioso que se encuentra dentro de la columna, comunicando el encéfalo con el sistema nervioso periférico.
A diferencia del encéfalo, los cuerpos neuronales se encuentran en la porción interna de la médula, mientras que los procesos axonales y dendríticos se extienden hacia la superficie espinal. El sistema nervioso periférico está compuesto por 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios espinales. Los nervios craneales parten desde el encéfalo para recibir los estímulos sensitivos faciales y de la cabeza y procesar los sentidos especiales. Además, tienen una función motora en la masticación, los movimientos de la expresión facial y del cuello. Por su parte, los nervios espinales forman dermatomas y miotomas, cuya función es recibir estímulos externos e internos, dirigirlos hacia la médula y producir una respuesta por medio de las neuronas motoras. El sistema nervioso se encuentra sostenido por tejido conjuntivo. Los haces individuales están rodeados por endoneuro, los fascículos por perineuro y las fibras nerviosas por el epineuro. Como ya se ha visto anteriormente, las neuronas son una unidad funcional del sistema nervioso. Su cuerpo soma contiene la mayoría de los orgánulos celulares. Su núcleo es redondo y central, con un nucleolo prominente, teniendo una actividad de transcripción de cadenas peptídicas y proteínas constante. Los retículos endoplasmáticos se encuentran rodeando al núcleo. El retículo endoplasmático rugoso, también denominado cuerpo de Nissl, se encuentra bien desarrollado y con abundantes ribosomas, encargados de sintetizar proteínas que sirven como neurotransmisores o componentes citoesqueléticos. El retículo endoplasmático liso se encarga de almacenar y liberar iones de calcio, moléculas de señalización durante la sinapsis. El aparato de Golgi se encarga de la maduración y el empaquetamiento de las proteínas. Posteriormente, las secreta por medio de vesículas que contienen neurotransmisores u otras moléculas de señalización. La membrana plasmática es la encargada de aislar a la célula, producir la despolarización durante la sinapsis eléctrica y dar paso a los neurotransmisores por medio de la hendidura sináptica. Los microfilamentos de actina del citoesqueleto dan soporte al cuerpo neuronal, mientras los neurofilamentos y los microtúbulos forman las prolongaciones dendríticas y los axones que transportan las vesículas desde y hacia la membrana plasmática. Según la dirección, los filamentos generan un flujo retrógrado mediado por dineínas o un flujo anterógrado mediado por cinesina. Las dendritas son prolongaciones de menor tamaño que reciben los estímulos desde el neuroepitelio o los axones de otras neuronas a través de la sinapsis y los conducen hacia el soma. Así pues, la membrana que rodea la dendrita forma una hendidura sináptica, un espacio interneuronal a través del cual se liberan los neurotransmisores para transmitir el impulso nervioso. El axón es la prolongación más larga de las neuronas. Su función es conducir el impulso nervioso desde el soma hacia la neurona postsináptica o al órgano efector. Las terminales de los axones se denominan botones, los cuales liberan vesículas con neurotransmisores o iones de calcio hacia la neurona postsináptica. Los axones y las dendritas pueden estar cubiertos por una vaina de mielina, que aísla y mejora la conductividad eléctrica. Las discontinuidades en la vaina se denominan nodos de Ranvier, permitiendo intercambiar material con el intersticio y producir sinapsis axosomáticas, axodendríticas o axoaxónicas. Los componentes motores del sistema nervioso se encargan de enviar el impulso a la neurona o al órgano efector por medio de neuronas multipolares, las cuales forman las fibras eferentes. Los nervios eferentes se pueden subclasificar en somáticos, encargados de los movimientos del músculo esquelético, y autónomos, relacionados con el músculo liso y el sistema de conducción eléctrico del músculo cardíaco. Profundizando sobre la morfología de las neuronas multipolares, se puede observar que tienen múltiples procesos dendríticos que salen desde el soma y un axón que se dirige hacia la neurona u órgano efector. El soma se encuentra de manera central y con un núcleo prominente. Asimismo, es importante destacar que el núcleo puede tener distintas formas, tales como piramidal, esférica u ovalada, y según esta morfología puede generar diferentes funciones. Por ejemplo, las neuronas multipolares con núcleo ovalado se encargan principalmente de conducir los estímulos motores. Por su parte, las neuronas que tienen forma piramidal y múltiples procesos dendríticos se encuentran principalmente en el sistema nervioso central, generando el procesamiento de los estímulos nerviosos y procesos cognitivos. Los componentes de conducción del sistema nervioso están encargados de llevar el estímulo o impulso nervioso hacia el sistema nervioso central para su correcto procesamiento. Por este motivo se denominan interneuronas, conectando distintas neuronas del sistema nervioso. Un ejemplo de esto son las neuronas bipolares, que se encuentran en la retina del ojo. En la imagen se puede observar el neuroepitelio que se conecta con los bastones y posteriormente con las neuronas bipolares de conducción. Su función es llevar el estímulo de la luz hacia el sistema nervioso central por medio del nervio óptico. En relación a las neuronas bipolares, se puede observar que tienen un único proceso dendrítico y un único axón. Sin embargo, las prolongaciones son independientes, por lo cual se puede observar un soma central y con un núcleo prominente. Los componentes sensitivos del sistema nervioso están encargados de recibir los estímulos desde el medio externo y llevarlos hacia el sistema nervioso central para su procesamiento. Están formados por neuronas pseudoneuronales que se encargan de su procesamiento inicial en el ganglio o soma. Por otro lado, los epitelios sensitivos o neuroepitelios se encargan de recibir los estímulos y llevarlos hacia las neuronas pseudoneuronales por medio de las fibras aferentes.
Las fibras aferentes llegan hasta el límite de la médula espinal hacia los ganglios que procesan el impulso inicialmente y finalmente lo llevan hacia el sistema nervioso central. La piel es un ejemplo de componente sensitivo, ya que recibe los estímulos como el calor, la temperatura o los cambios en la presión y estímulos mecánicos. Las neuronas unipolares se parecen a las neuronas bipolares, ya que tienen un único proceso dendrítico y un solo axón. Sin embargo, se ven distintas debido a que las prolongaciones parecen estar fusionadas y el soma se encuentra lateralizado. Dichas neuronas se encuentran principalmente en el sistema nervioso para formar las fibras sensitivas, las cuales llevan el impulso hasta el sistema nervioso central. Las células gliales se encargan de dar el soporte y sostén a las células del sistema nervioso. El astrocito, por ejemplo, es la célula encargada de dar el soporte metabólico al sistema nervioso, conectándose a los vasos sanguíneos y portando nutrimentos a las neuronas. Existen dos tipos denominados astrocito fibroso y proteoastrocito. Los oligodendrocitos son células gliales que dan sostén y aíslan a las neuronas del sistema nervioso central. Sus núcleos son pequeños y se encuentran lateralmente a las fibras nerviosas, mientras que sus prolongaciones generan una membrana mielínica que envuelve a la fibra para evitar que el impulso nervioso se disipe hacia las células contiguas. Las células de Schwann, de manera similar a los oligodendrocitos, se encargan de mielinizar las fibras nerviosas. Sin embargo, estos son típicos del sistema nervioso periférico. Además, en lugar de encontrarse lateralizado su cuerpo, se encuentra enrollado en la periferia de la fibra que están rodeando. Las células satélites se encargan de rodear y aislar al soma del espacio extracelular, evitando el intercambio de materiales con el líquido intersticial. Su membrana plasmática posee una matriz extracelular que le permite anclarse a otra célula satélite y al tejido conjuntivo que recubre las fibras nerviosas. Los ependimocitos son células cúbicas con apariencia similar a la de los epitelios, estrechamente relacionados con la nutrición del sistema nervioso central. Se encuentran unidos al tejido conjuntivo de las meninges para formar la barrera hematoencefálica y controlar la difusión de los sustratos y los productos del metabolismo de las neuronas. Se encuentran dentro de la médula espinal y alrededor del encéfalo. Las células microgliales son células fagocíticas que tienen múltiples prolongaciones. En tanto, son monocitos diferenciados, cuya principal función es la remodelación del tejido nervioso, fagocitar cualquier material extraño y participar en la respuesta inmunológica innata. La sinapsis es el punto de unión entre dos células. En este sentido, existen distintos tipos de sinapsis. Por un lado, la eléctrica se encarga de generar un potencial de membrana a través de las moléculas que se encuentran en distintas concentraciones en el medio intracelular y extracelular. Los canales iónicos formados por conexinas se encargan de relacionar el citoplasma de las neuronas y permiten el paso de iones de calcio, sodio y potasio. La sinapsis eléctrica genera un transporte rápido y bidireccional a través de vesículas, por lo que requiere de abundantes mitocondrias para cubrir el gasto energético. La sinapsis química es la unión entre dos células que permite el paso de componentes químicos entre ambas. De esta manera depende de neurotransmisores, los cuales comunican de manera parácrina con células contiguas. Esta se caracteriza por ser de acción retardada, no tener efectos en la célula señalizadora y utilizar una cascada de segundos mensajeros que permiten la despolarización de la célula a través de iones de calcio. Cabe destacar que el sitio de unión entre la neurona presináptica y postsináptica se denomina henidura sináptica. La neurona presináptica secreta a través de los botones terminales vesículas con neurotransmisores y iones que despolarizan a la membrana de la célula postsináptica. El principal neurotransmisor implicado en la sinapsis con los músculos, las glándulas y el sistema nervioso central es la acetilcolina, cuyos receptores son proteínas integrales acopladas a canales de iones de calcio. Los neurotransmisores se pueden clasificar en inhibitorios, excitatorios y mixtos. La serotonina, la dopamina, GABA y la glicina son inhibitorios. La histamina y la sustancia P son excitatorios. La epinefrina tiene función mixta, siendo excitatoria en el sistema nervioso simpático e inhibitoria en el sistema nervioso parasimpático. Las sinapsis también se pueden clasificar en axosomática, axodendrítica y axoaxónica. La sinapsis axosomática se encarga de llevar el estímulo directamente desde el axón al cuerpo o soma de la neurona postsináptica. Por su parte, la sinapsis axodendrítica se encarga de llevar el estímulo desde los botones del axón hacia los procesos dendríticos, los cuales conducen posteriormente el impulso hacia el soma de la célula para su procesamiento. Finalmente, la sinapsis axoaxónica es la menos frecuente y lleva el impulso desde un axón a otro. Ahora podemos observar una serie de cortes histológicos del tejido nervioso.
En este sentido, en la primera y en la segunda imagen se muestran los cuerpos neuronales, los cuales se encuentran rodeados por el cuerpo de Nissl. De manera céntrica se encuentra el núcleo con un núcleo prominente y además la morfología del cuerpo neuronal tiene forma de cono, lo cual demuestra que se encuentra el axón de manera inferior. El corte histológico que se observa en la parte superior derecha corresponde a una neurona multipolar, las cuales se encuentran frecuentemente en la médula espinal. Dichas neuronas tienen múltiples procesos dendríticos y un axón que se encuentra en la parte inferior y es más alargado. En la imagen de la esquina inferior izquierda se pueden observar las fibras nerviosas. De manera individual observamos los axones en color morado oscuro que se observan como pequeños puntos, rodeados por una sustancia blanca denominada vaina mielínica. La vaina mielínica está conformada por las células de Schwann, las cuales en su periferia muestran el núcleo y el resto de los orgánulos. Ahora, el grupo de todos los haces nerviosos conforma una estructura denominada fascículo nervioso, el cual está rodeado por tejido conjuntivo denominado perimisio. La siguiente imagen muestra un ganglio nervioso, los cuales se encuentran a lo largo del cuerpo, pero principalmente de manera lateral a la médula espinal. Su principal función es recolectar el conjunto de cuerpos neuronales, principalmente de las fibras pseudo-unipolares, procesándolo y llevándolo por medio de las fibras aferentes al sistema nervioso central. La micrografía del lado inferior derecho muestra un corte de retina. De esta manera se puede observar en la parte superior, de color negro, el coloide, el cual se une directamente con un epitelio cúbico denominado neuroepitelio. El neuroepitelio tiene subyacentes las células de los bastones y conos, los cuales comunican con neuronas bipolares que se observan de color morado oscuro sus zonas. Las neuronas bipolares del estrato superior comunican con las neuronas bipolares del estrato inferior y posteriormente estas llevan el impulso hacia el nervio óptico y al sistema nervioso central para su procesamiento. Ahora podemos observar cortes histológicos de las células gliales o de sostén. Por un lado, la primera imagen muestra los astrocitos, los cuales se unen a los vasos sanguíneos para proveer sostén metabólico y nutricional a las células del sistema nervioso. La segunda micrografía corresponde a las células de la microglía, las cuales tienen distintas prolongaciones que parten desde el cuerpo celular. Además, estas células se observan generalmente cerca de las fibras nerviosas, generando procesos de remodelamiento y defensa contra distintos factores externos. En la tercera micrografía se observan las células de Schwann, las cuales rodean al axón. De esta manera forman una vaina mielina que evita que se disipe el impulso nervioso hacia las células contiguas. En la imagen de la esquina inferior izquierda se puede observar un corte transversal de la médula espinal. De manera central se observan los ependimocitos, los cuales son células con apariencia de epitelio, pero que provienen de las células nerviosas. La función de los ependimocitos es permitir la difusión a través de ellos de las componentes nutrimentales que vienen desde el tejido conjuntivo subyacente. Dicho tejido conjuntivo, como se vio anteriormente, son las tres capas meninges, denominadas pía madre, dura madre y aracnoides. El cuarto corte histológico de células gliales muestra los oligodendrocitos. Estos muestran prolongaciones que se dirigen hacia los haces o fibras nerviosas para permitir su aislamiento y los enrollan por medio de vainas de mielina. Estos se encuentran sobre todo en el sistema nervioso central, evitando que se transfiera el impulso nervioso hacia células adyacentes. La última micrografía corresponde a un nervio periférico. De manera central se encuentran las fibras nerviosas, las cuales están rodeadas por tejido conjuntivo o endoneuro. Además, el conjunto de haces nerviosos forman una fibra denominada fascículo, la cual está rodeada por el perineuro. Finalmente, los fascículos conforman al nervio, el cual se rodea por tejido conjuntivo, al cual se llama epineuro. A partir de lo visto en este video se puede llegar a las siguientes conclusiones. El tejido nervioso es el encargado de recibir, procesar, transportar y producir una respuesta a los estímulos internos y externos del organismo. El tejido nervioso deriva del ectodermo embrionario. El sistema nervioso se divide morfológicamente en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Las células del sistema nervioso se dividen en neuronas y células gliales. El tejido nervioso tiene componentes aferentes o sensitivos y componentes eferentes o motores. Y la sinapsis es la unión entre neuronas, misma que las comunica para transportar los estímulos nerviosos. En los comentarios se encuentran las fuentes para consultar más información sobre el tejido nervioso y las referencias bibliográficas del trabajo. Gracias por ver el video.